hoy no va a ser mucho menos, porque además tenemos una ocasión única y quiero hacer una breve introducción y de paso quiero saludar a todos los compañeros, tanto de España como del resto del mundo, que están conectados en remoto. De siempre, aunque no ha sido muy conocido, nuestro país ha tenido grandes profesionales que se han desenvuelto muy bien fuera en tareas diplomáticas, y de la misma manera que en la jornada inaugural tuvimos a un parlamentario, a José Cepeda, hoy volvemos a tener a otro, que además quiero hacer una brevísima semblanza de él, de contexto, para que sepan que ha hecho grandes servicios a nuestro país en lo que tiene que ver con ciberseguridad, porque ha sido embajador de nuestro país en el mundo en lo que toca a ciberseguridad y denominación de amenazas híbridas. Y ahora está haciendo otro papel importantísimo en Europa, en el Parlamento. Es europarlamentario. Precisamente sus ocupaciones actuales le han impedido estar presencialmente, pero vamos a poder estar con él en línea. Y creo que... buenos días, Nicolás Pascual. Ahora sí. ¿Me escuchas bien? Sí, Perfecto. ¿me escuchan ustedes? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Es un honor volver a saludarte y creo que todavía tienes buena cara, pese a que posiblemente en Europa está el asunto como muy caliente. ¿Qué tal es No, la pero perspectiva? me tratan bien, muchas gracias, muchas gracias. Estamos empezando la nueva legislatura. Ayer, como saben, votamos a la nueva Comisión Europea y va a empezar a trabajar el 1 de diciembre, como estaba previsto. Luego estamos todos dispuestos a trabajar duro por Europa. Muy bien. ¿Nos puedes comentar brevemente algo de la señora Virkkunen, por favor? Y bueno, es la encargada precisamente del tema digital, de la Europa digital. El tema es que no va a tener, estos comisarios no tienen competencias muy claramente definidas. Hay algunos que se solapan con las competencias de otros, son muchos comisarios, y por tanto va a haber varios comisarios que se encarguen de la Europa industrial, de la Europa del I+D, de la Europa digital y de la Europa de la defensa. Es decir, que van a ser vasos comunicantes y va a exigir mucha cooperación y mucha colaboración entre los comisarios. Muy bien, pues os deseamos el mayor de los éxitos. Nicolás, hemos escuchado y leído el título de tu presentación y quizás un poco inquietante. Estamos ansiosos por escucharte y cuál es el peso de tu argumentario. Y después, si te parece bien, habrá oportunidad de formularte algunas preguntas. Muy bien. ¿De cuánto tiempo dispongo? De media hora. De acuerdo. Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Me gustaría estar en Madrid, pero no ha sido posible porque la agenda del Parlamento me lo ha impedido. Ante otras cosas, quisiera quizás resaltar unas ideas fuerzas para que después podamos entrar en un diálogo constructivo que nos permita llegar a unas conclusiones comunes. Me gustaría resaltar quizás los mayores desafíos, peligros y riesgos a los cuales se enfrenta la ciberseguridad en Europa. Y uno de ellos es el que nosotros, la Unión Europea, se constituye y es un referente mundial como un poder normativo digital. Como saben, existen tres modelos. El modelo chino, que es un modelo en que se utilizan las nuevas tecnologías disruptivas y emergentes como instrumentos al servicio del Estado para controlar mejor a sus ciudadanos. Después tendríamos quizás el modelo norteamericano, que se trata sobre todo de sacar el máximo rendimiento económico, financiero y la mayor rentabilidad a las nuevas tecnologías. Y después tenemos el modelo europeo, que es el nuestro, que coloca al individuo, a la persona, en el centro de gravedad de la regulación de las nuevas tecnologías. Es decir, los derechos fundamentales, las libertades, el Estado de Derecho, la democracia, son valores a proteger por los nuevos desarrollos económicos y, por supuesto, por la ciberdefensa. Yo, por tanto, creo que nuestro modelo es más completo. Quizás nos resta un poco de competitividad inmediata en relación a los Estados Unidos de América y China, pero a medio y largo plazo creo que nuestro modelo claramente es superior, siempre y cuando no confundamos nuestra capacidad normativa reguladora con la incapacidad de innovar y de crear. Es decir, la Unión Europea no solamente se tiene que establecer como un referente normativo mundial, que ya lo somos, y así se nos reconoce, sino también como un stakeholder, como uno de los actores fundamentales en el desarrollo de nuevas tecnologías. Y eso nos exige músculo financiero y músculo digital. Otro de los peligros que veo
es la posible fragmentación del ciberespacio. Eso se ve claramente aquí en Europa. Es decir, China está intentando crear su propia zona de influencia digital en el ciberespacio que puede provocar una fragmentación, una ruptura del mismo. Como sabemos, el ciberespacio lo hemos considerado como un bien global común que permite multiplicar, aumentar las oportunidades de los individuos, de las empresas y de los estados. Es decir, es un bien global común, es una palanca, un catalizador de oportunidades para todos. Si se rompiese el ciberespacio global en esferas de influencia, uno en torno a Pekín y el otro probablemente en torno a Washington, perderíamos todos. Perderíamos todos porque sería un empobrecimiento general, pero al mismo tiempo los que más perderíamos seríamos los europeos, lógicamente que tendríamos que ser tributarios del ciberespacio que se gestionase y se estructurase en torno a Washington. Por tanto, tenemos que hacer todos los esfuerzos a nivel internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas y aquí en Europa a nivel político para evitar esa amenaza de fragmentación del ciberespacio. Es cierto que actualmente en la Asamblea General de Naciones Unidas hay dos comités, el primer comité y el cuarto comité, que están encargando en parte de este tema. El primer comité está negociando las mejores prácticas para los estados en el ciberespacio y el cuarto comité está negociando un tratado internacional contra el ciberdelito, contra el cibercrimen. Pero estas son resoluciones sin ninguna fuerza vinculante, porque sabemos que la Asamblea General de Naciones Unidas, sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes. Por tanto, aquí tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Si decimos permanentemente, y es verdad, que los ciberataques, que las amenazas híbridas, que la desinformación suponen una de las amenazas más graves, si no la más grave, para nuestra seguridad, para nuestra estabilidad, para nuestra prosperidad colectiva, lo normal, por tanto, es que nos dotemos de los instrumentos proporcionales a la naturaleza y al alcance de esa amenaza. Y esos instrumentos no pueden ser simplemente recomendaciones voluntarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, sino resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el organismo encargado de mantener la paz y la estabilidad conforme a la Carta de Naciones Unidas. Por tanto, debe ser ese organismo el que legisle contra las amenazas, ciberamenazas, amenazas híbridas y desinformación. El problema que tenemos es que, como todos sabemos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está bloqueado actualmente porque China, por un lado, y Rusia bloquean las iniciativas de los países occidentales, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y viceversa. Por tanto, de momento, el Consejo de Seguridad no es este instrumento, pero en el futuro debería serlo. Y en cualquier caso, a nivel nacional, hemos de ser capaces y estar dispuestos a legislar con fuerza vigilante para contrarrestar estos peligros. Esto nos lleva a otra idea fundamental, teniendo en cuenta que el 80% o el 90% de los desarrollos tecnológicos en el campo de las nuevas tecnologías disruptivas, emergentes, tienen lugar en la empresa privada, en la iniciativa privada, se impone una colaboración, una cooperación muy estrecha entre el sector público, entre los gobiernos y entre las empresas. Esa cooperación público-privada en España lo tenemos bastante bien articulado. Tenemos el Foro Nacional de Ciberseguridad, que, como saben, se sientan los representantes de empresas privadas, organismos públicos a nivel estatal, pero también a nivel local, a nivel regional. Yo creo que ese diálogo permanente entre las empresas grandes y pequeñas y los representantes del sector público es la mejor forma de establecer mecanismos para contrarrestar los ciberataques y prevenirlos, mitigarlos y reprimirlos. Esto me lleva a otra idea del informe Draghi, que hablaba de que la inversión en Europa, nosotros en I+D+I estamos por detrás tanto de Estados Unidos como de China, colectivamente hablando. La media de inversión de la Unión Europea en I+D+I es del 1,9% del PIB, en Estados Unidos es del 3,5% y en China es del 2,4%. Es decir, estamos por detrás en el esfuerzo inversor en I+D+I, en nuevas tecnologías y en innovación. Y eso hay que corregirlo. Pero es que además lo importante no solamente es el volumen total, sino los sectores a los cuales va dirigida la inversión. Y en Europa todavía seguimos invirtiendo en I+D+I en sectores clásicos, tradicionales, como la automoción o la farmacia, los medicamentos, el sector sanitario, que son importantes,
pero quizás no son los punteros. En Estados Unidos, sin embargo, la mayor parte de la inversión se dirige a los desarrollos digitales y al software y al hardware. Esto nos hace, por tanto, es un reto para la Unión Europea y para los países de la Unión Europea de movilizar recursos, movilizar mecanismos para ser capaces de financiar debidamente el I+D+I a nivel digital y en concreto en ciberseguridad. Como saben, es la última legislatura, esta que acaba, hemos sido capaces de llegar a acuerdos en instrumentos, en reglamentos y en directivas muy importantes. La ley sobre la ciberresiliencia, que es fundamental. La primera, digamos, trinchera de ciberseguridad es la ciberresiliencia, es decir, asegurar el funcionamiento de los servicios básicos y de las infraestructuras críticas para evitar que los ciberataques tengan efectos devastadores. Pero también hemos aprobado una ley sobre la ciberseguridad y hemos revisado la directiva NIS, que es la de seguridad de redes y de servicios de información. En esta nueva directiva NIS 2 se incluyen muchos más sectores que en la NIS 1 y sobre todo se incluyen muchas más empresas que tienen que cumplir con los requisitos de ciberseguridad tanto para los servicios básicos como para las infraestructuras críticas. Esto, sin embargo, nos hace pensar que el legislador comunitario en la ficha financiera de la NIS 2 quizás no incorporó todas las aspiraciones y la problemática de las pequeñas y medianas empresas. Porque si para las grandes empresas, las grandes plataformas, el hecho de incorporar la ciberseguridad en las primeras fases del desarrollo de productos y servicios financieros es asumible desde el punto de vista financiero, para las pequeñas y medianas empresas supone una gran carga financiera. Y yo creo que ahí es donde el Estado tiene que participar, ayudar a través de mecanismos de subvención para que las pymes puedan incorporar también la ciberseguridad en los estados iniciales de diseño y desarrollo de sus productos para colocarlos en el mercado europeo. Aparte de eso, tenemos unos mecanismos de financiación de la estrategia de ciberseguridad. Uno de ellos es el clásico Horizonte Europa, que ha sucedido al Horizonte 2020 y también al Plan de Recuperación para Europa, que tiene dos facetas. Tanto el gran plan de Next Generation, los fondos del Next Generation, que dentro de sus 800.000 millones tiene previstos una partida importante para el desarrollo digital, para la inversión en I+D de las nuevas tecnologías, y que realmente no lo hemos agotado en ninguno de los países y todavía queda bastante dinero en esa partida. Pero también el marco financiero plurianual en el cual estamos, de 2021 a 2027, incluye un programa digital Europa, que tiene en concreto cuatro sectores, cuatro facetas en los cuales invertir. Este programa Europa Digital está dotado con 7.600 millones de euros y, como digo, tiene cuatro sectores fundamentales. El primero es la supercomputación, la computación cuántica, que es fundamental para conseguir la inteligencia artificial, que es precisamente el segundo ámbito de aplicación de este programa Europa Digital, dotado la inteligencia artificial con 2.100 millones de euros. El tercer sector es la ciberseguridad, con otros 1.600 millones, y el cuarto, la capacitación digital avanzada, con unos 580 millones. Es decir, existe dinero suficiente para aplicarlo a nivel europeo en programas nacionales y sobre todo en programas transnacionales en estos cuatro sectores hasta que termine el marco financiero plurianual en el cual estamos en 2028. A partir de 2028 habrá que negociar un nuevo marco financiero y habrá que reforzar las partidas destinadas a la I+D+I en ciberseguridad y en nuevas tecnologías. Lo que se está discutiendo ahora en la Unión Europea es la necesidad de reasignar la pléyade de fondos europeos que existen y de instrumentos financieros y de mecanismos que están financiando muchas veces lo mismo desde distintos puntos de vista y desde distintas perspectivas. Esta división o difusión de esfuerzos se trata de racionalizar y seguramente de cara al próximo marco financiero plurianual que empezará en el año 2028 y que dedicará mucho dinero a lo digital y en concreto la ciberseguridad, como digo, se reducirán a 4 o 5 instrumentos financieros para estos propósitos. El objetivo fundamental que todos compartimos es hacer una Unión Europea soberana, digital, con capacidad de desarrollar sus propias capacidades y competir a nivel internacional
con las grandes plataformas digitales norteamericanas y chinas, y ser capaces también de cooperar en lo necesario con los países, con las democracias liberales y con los países amigos que comparten nuestros valores y nuestros principios. Yo creo que de momento, si os parece, lo dejo aquí y me quedo a disposición de sus preguntas y cuestiones. Muchas gracias. Vamos a dar un primer aplauso, por favor, porque creo que es un auténtico lujo tener a alguien que mira desde allí. Muchísimas gracias. Y lo primero, si me lo permites, te quería hacer una reflexión y que nos lleves, debido al contexto, por un lado, de la administración Trump y el eventual posible enfoque que tenga, y luego por tu experiencia personal, que has estado tanto en las candilejas de la OTAN como en Europa, ¿cómo se puede conciliar el legítimo derecho europeo a innovar y a tener sus propios recursos con conciliarlos con la necesidad propia también de Naciones Unidas y de la OTAN? Y por último, ahora que se está dirimiendo si vamos a tener un caza europeo o un caza norteamericano y cuál se compra, ¿cómo se puede compartir y conciliar tantos intereses? ¿Se necesita una varita mágica? Vamos a ver, el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos, aparte de Trump, el presidente electo, tenemos casi de copresidente a Elon Musk, que es bueno, es un gran protagonista en las nuevas tecnologías, como todos sabemos. Ellos tienen muy claro cuáles son los campos en los cuales van a invertir masivamente en Estados Unidos. Básicamente, desarrollos digitales, la sexta generación de telecomunicaciones, los satélites y el espacio exterior. En las aplicaciones civiles y en las aplicaciones militares, pues los desarrollos de última generación, tanto en submarinos como en buques de guerra, como en drones, etc. Es decir, ellos tienen claramente identificados cuáles son las áreas en las cuales tienen que competir con China. Pero el objetivo fundamental para la nueva administración norteamericana, y así lo han declarado ellos, es ganar la carrera tecnológica en la inteligencia artificial. Ahí es donde se dirime la carrera tecnológica del siglo XXI entre Estados Unidos y China, y el primero que llegue a las aplicaciones civiles y militares de la inteligencia artificial generativa será el que se ponga a la cabeza de todos los desarrollos y, por tanto, vea multiplicada su capacidad política, militar y económica. Eso en cuanto a Estados Unidos en el tema digital. En el tema financiero un poco más amplio, ya nos han dicho que van a aplicar una guerra tarifaria a las importaciones, sobre todo procedentes de China y también de Europa, pero ya veremos el porcentaje que van a imponer. Pero quizás lo más impactante para nuestra economía no será tanto la guerra tarifaria al comercio y a los intercambios, que también, porque en eso perdemos todos, sino a la promesa que ha hecho Trump de reducir la tributación a las empresas. Es decir, el impuesto de sociedades, que actualmente está en una media del 25% en Estados Unidos, lo piensa reducir al 10%. Si eso es así, con esa baja tributación fiscal y con el precio de la energía en Estados Unidos un tercio o dos tercios más barato que en Europa, tenemos el peligro de una deslocalización, de una migración masiva de empresas europeas hacia Estados Unidos para beneficiarse de esos beneficios fiscales y de ese precio de la energía. Y sin empresas en Europa, sin inversión en Europa, es muy difícil financiar el estado del bienestar. Eso es quizás el riesgo más inmediato, o el reto más inmediato. En cuanto a la OTAN y la posibilidad de compatibilizar los desarrollos tecnológicos con nuestro modelo humanista de desarrollo, yo creo que sinceramente no tendríamos por qué perder competitividad si aplicamos el modelo europeo. Acordaros, por ejemplo, del Reglamento General de Protección de Datos, que es vigente en Europa desde hace varios años y nos impidió en un momento dado, por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, intercambiar datos con compañías norteamericanas porque en Estados Unidos no existe el mismo nivel de protección de datos que existe en Europa. Pues bien, al final, la batalla la hemos ganado nosotros los europeos, que hemos impuesto nuestros baremos, los altos baremos de exigencia de protección de datos, porque estimamos que la privacidad de los datos es uno de los derechos fundamentales de las personas y no tenemos que ceder ahí. Es decir, tenemos que mantener nuestra seña de identidad, tenemos que competir evidentemente con músculo financiero, con músculo tecnológico y de I+D+I, pero sin perder nuestro DNI, nuestras señas de identidad europeas, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Y el tercero, el futuro avión de combate.
Bueno, nosotros estamos desarrollando en la Unión Europea, hay dos, uno Tempest, en el cual está desarrollando Italia junto con el Reino Unido y con Japón, y después tenemos el FCAS, el futuro avión de combate europeo, en el cual estamos Alemania, Francia y España. Yo creo que España tiene que estar ahí porque es fundamental para el desarrollo de nuestras tecnologías. España además tiene atribuido importantes sectores en el desarrollo de este proyecto, pero hemos de ser conscientes de que en ese futuro avión de combate que sea de quinta generación, cuando salga al mercado no será antes de 2034 o incluso de 2040. Para entonces los norteamericanos a lo mejor han desarrollado ya aviones de sexta generación. No lo sé. Pero en cualquier caso, en ese proyecto en el cual está incluida España, tenemos que ser capaces también de que se incorporen las especificaciones técnicas y tecnológicas en ese futuro sistema de combate, porque no solamente es un avión, sino que es un avión con drones, con sensores, con comunicación con tierra y con mar. Es decir, es un sistema cerrado informático. Insisto que en ese futuro sistema se incorporen las exigencias y necesidades de nuestros ejércitos, y no solamente de los franceses o de los alemanes. Muy bien. El informe Draghi, entre otros apuntes, también enfatizaba que la atomización de nuestro conjunto de países que conformamos la UE está impidiendo que haya eficiencia. Por ejemplo, no hace mucho escuché que en Europa se hacen 16 tanques, Sí. tipos de tanques. Entonces, no sé si se están haciendo 16 tipos de SIEMs, incluso en nuestro propio país, dependiendo de cada región, quiera tener también sus propias tecnologías. ¿Cómo se puede también conciliar el que haya un modelo de soberanía y de independencia digital europea y que todos tengan un rol importante de I+D y de desarrollo sin pisarse, como digamos, los callitos? Lo fundamental es que seamos conscientes de que tenemos unos peligros y unas amenazas compartidas. Tenemos que ponernos de acuerdo previamente en cuáles son esos peligros, esas amenazas compartidas. Actualmente es evidente cuál es Rusia por su invasión de Ucrania, pero aparte de eso tenemos otras amenazas que vienen del sur, del flanco sur, y una vez que las tengamos identificadas a nivel europeo, hemos de ser conscientes de que tenemos que también que reconocer nuestras vulnerabilidades. Es decir, nos hemos enterado que no producimos munición con motivo de la guerra de Ucrania. Si no hubiese habido guerra en Ucrania, nunca hubiésemos sabido que en Europa, ni siquiera en Estados Unidos, producimos suficiente munición para mantener un conflicto bélico más allá de 7 días. Es decir, estos fallos en la cadena de suministro y de producción no se pueden producir en el futuro. Y para eso tenemos que hacer un mapeo general de nuestras vulnerabilidades, y para eso está el nuevo comisario de Defensa, Andrés, que es amigo mío y que es europarlamentario del Partido Popular Europeo, y al cual vamos a ayudar todos. Una vez que tengamos identificados los retos y las amenazas comunes, identificados nuestras vulnerabilidades, para lo cual hay que intercambiar inteligencia, no solamente información, sino también inteligencia, tenemos que crear nuestra propia base industrial y tecnológica europea. Y aquí tenemos que identificar, para eso, proyectos comunes que atraigan a todos los Estados miembros, a los 27, a los grandes, a los pequeños, a los medianos y a los mediopensionistas, a todos. Y para eso tenemos que ofrecer incentivos positivos, es decir, proyectos de naturaleza en seguridad y en defensa, de tal naturaleza que sean beneficiosos para todos. Por ejemplo, hace poco hemos demostrado a través de DIRPA y de otros mecanismos que la Unión Europea puede suministrarse material de munición a precios mucho más competitivos si lo hace entre los 27 que si lo hacemos bilateralmente. A esos beneficios me refiero, es decir, un dron europeo, un sistema antimisiles europeo, un sistema informático, un sistema de telecomunicaciones europeos. Esos son proyectos comunes de los cuales se beneficiarían todos los Estados, los 27. Y por tanto, junto a esa identificación de proyectos comunes, tenemos que identificar también financiación para los mismos. Pero insisto, han de ser con beneficios para todos. Una vez que seamos capaces de desarrollar estos pequeños proyectos comunes, estaremos en condición de desarrollar otros proyectos más amplios, ya sea una fragata, un submarino, un avión de combate a nivel europeo. Pero se basa, como digo, en la identificación de retos, en la identificación de vulnerabilidades y en la identificación de incentivos positivos para la industria de todos los Estados miembros. Y finalmente, lógicamente, movilizar la financiación necesaria. Para terminar ya, que se nos va yendo el tiempo,
Hará año y medio tuvimos el honor en SIC de entrevistarte en tu calidad de embajador y ya entonces te formulamos una pregunta que estaba un poco precalentando el ambiente, que era respecto de la existencia o no de algún tipo de autoridad que centralizara la actividad de ciberseguridad en cada país. Ahora, a hilo de la NIS 2, se está aprovechando para estas tesituras. Nos gustaría saber una última opinión tuya al respecto y cómo la mirada europea que estáis viendo en el resto de nuestros países compañeros. Muchas gracias por la pregunta, es muy pertinente. Como saben, aquí a nivel europeo tenemos una agencia europea de ciberseguridad, ENISA, que funciona bastante bien, pero en España hasta ahora hemos tenido un sistema descentralizado, no hemos tenido una agencia nacional de ciberseguridad. Ahora parece ser que se está en ello, pero hasta ahora hemos tenido un sistema descentralizado con el CCN, con INCIBE y con el Comando de Ciberseguridad del Ministerio de Defensa. Y han funcionado bastante bien. Es decir, tenemos una red de CERTs y de SOCs en España que debe ser la segunda del mundo después de Estados Unidos, si no me equivoco, y funciona muy bien. Por tanto, no hay ningún sistema ideal. Yo creo que puede haber un sistema centralizado a través de una Agencia Nacional de Ciberseguridad o un sistema descentralizado en función de los resultados. Si crear una agencia nacional lo que supone es simplemente crear una nueva capa administrativa y burocrática, no tiene mucho valor añadido. Si lo que se trata es de ser un motor de coordinación, entonces sí. Pero como digo, existen modelos centralizados, descentralizados en cada uno de los países europeos. Ninguno es mejor que el otro. El que hemos tenido en España ha funcionado bastante bien y esperemos que el que se está diseñando ahora siga funcionando igual de bien. Muy bien, desde las jornadas, desde la entidad anfitriona, desde SIC, te agradecemos muchísimo las aportaciones y estamos muy orgullosos de que estés en Europa fajándote duramente para conseguir este estadio mucho mejor y de perspectivas. Gracias por tu aportación, felices prefiestas y que los Reyes Magos te traigan todo lo que deseas en lo personal y, por supuesto, los intereses para España. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un honor y un placer estar con ustedes. Un aplauso para Nicolás. Gracias por tu tiempo.